¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la fe tiene un poder tan grande? ¿Qué ocurre cuando realmente decidimos poner todo en manos de Dios? Tal vez estés atravesando una etapa difícil, una donde todo parece salirse de control y nada tiene solución. Puede que ya hayas orado, que le hayas pedido a Dios una respuesta, pero aún no la ves. ¿Y si te dijera que existe una clave para afrontar cualquier situación, por más complicada que sea? ¿Y si la transformación que tanto buscas no dependiera de ti, sino de tu fe? Jesús lo dejó claro en Mateo 17:20. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. La fe no es una varita mágica, sino el vínculo directo con el Dios que puede hacer lo imposible. Hoy quiero llevarte a descubrir lo que verdaderamente ocurre cuando decides confiar plenamente en Dios. No importa qué tan grande o pequeña sientas tu fe en este momento. Incluso una fe diminuta como una semilla de mostaza puede provocar un cambio profundo en tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque justo aquí puede comenzar la transformación que tanto necesitas. Vamos a descubrir juntos cuán extraordinario es confiar en el plan divino que Dios tiene para ti. Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. De esa forma, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas y podamos tocar más vidas con la palabra de Dios. La Biblia deja claro una y otra vez que la fe no es solo una emoción ni una simple idea. Es una fuerza viva, capaz de mover lo sobrenatural y de conectar directamente nuestro corazón con el de Dios. Desde el inicio de la historia bíblica, vemos cómo la fe cambia situaciones y hace realidad lo que parecía impensable. A lo largo de la Escritura, hombres y mujeres que decidieron confiar en Dios experimentaron milagros, liberaciones, victorias y sanidades. Por ejemplo, Noé construyó el arca con fe, sin haber visto una sola gota de lluvia, únicamente confiando en lo que Dios le había dicho. Otro ejemplo es Moisés, quien levantó su vara y vio cómo el mar se abría delante del pueblo de Israel. Estas no son simplemente historias antiguas, son pruebas vivas de que la fe tiene la capacidad de cambiar cualquier escenario, de desafiar lo imposible y de hacer que el poder de Dios se manifieste hoy. En sus enseñanzas, Jesús siempre puso a la fe como protagonista. En Marcos 11:24 dijo, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. La fe convierte las oraciones en respuestas, los combates en victorias y el dolor en testimonios llenos de poder. Sin embargo, el camino de la fe no es libre de desafíos. Muchas veces seremos puestos a prueba. Habrá silencios, incertidumbres e incluso momentos en los que parezca que todo está perdido. Abraham esperó años para ver la promesa de Dios cumplirse. Job, en medio de su sufrimiento, no dejó de confiar. La fe auténtica no desaparece ante las pruebas, al contrario, se fortalece. Y es justo ahí, en medio de esas batallas, donde el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Tal vez te estés preguntando, ¿será suficiente mi fe? ¿Podré ver a Dios obrar en mi vida? La respuesta es sí. Lo importante no es cuánto creas, sino en quién estás creyendo. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, es Él quien hace posible lo que parece imposible. A medida que avanzamos descubriendo este poder que transforma, quiero invitarte a abrir tu corazón. Cree que así como Dios obró en las vidas de aquellos que confiaron en Él, también puede hacerlo contigo. Si anhelas ver cambios reales, la oración es la base. La fe y la oración van de la mano. A través de ella, nos conectamos con el corazón de Dios y nos fortalecemos en su presencia. Si te cuesta orar de forma constante, o sientes que el ajetreo diario te ha alejado de ese tiempo íntimo con Dios, quiero contarte sobre un devocional en formato digital llamado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este recurso fue diseñado para ayudarte a recuperar y fortalecer tu hábito de orar, superando las distracciones y desarrollando una conexión constante y profunda. Imagina cómo sería tu vida si la oración se convirtiera en un diálogo continuo con Dios, lleno de paz, dirección y propósito. Si deseas ver ese cambio, te invito a descargar el devocional en el enlace que encontrarás en el primer comentario fijado. Es el primer paso hacia una vida más conectada con Dios. La primera transformación que ocurre cuando confiamos nuestra fe a Dios es que nuestra manera de ver las cosas cambia por completo. La fe no se basa en lo que nuestros ojos físicos pueden ver ni en lo que nuestros sentimientos nos dicen.
Al contrario, nos abre una visión espiritual que nos permite percibir lo que Dios está haciendo, incluso cuando en apariencia todo sigue igual. Cuando decidimos soltar nuestras cargas y entregárselas a Dios, Él nos da una nueva perspectiva. Comenzamos a ver nuestras situaciones con los ojos de la fe. Eso nos llena de confianza, porque sabemos que Él tiene el control, aun si todo a nuestro alrededor parece estar en caos. La palabra está llena de historias que muestran cómo la fe transforma las circunstancias. Uno de los relatos más impactantes es el de Abraham, a quien conocemos como el padre de la fe. Dios le hizo una promesa increíble, que sería el padre de una multitud, con descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero había un gran obstáculo. Desde una perspectiva humana, Abraham y Sara ya eran ancianos, y además, ella era estéril. Todo indicaba que lo que Dios le había dicho era imposible. Pero Abraham decidió creer. En Romanos 4:21, Pablo nos recuerda la fuerza de esa fe. Estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y por esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que cambió por completo la realidad de Abraham y Sara. Eso es lo que hace la fe, nos permite ver más allá de lo natural y confiar en lo que el Señor ha dicho, porque no se trata de lo que vemos, sino de en quién creemos. Cuando decidimos poner toda nuestra confianza en Dios, Él comienza a actuar de formas que a veces no entendemos de inmediato. Es clave recordar que muchas veces la fe nos lleva a esperar, a tener paciencia, incluso cuando los resultados no llegan rápido. Y aunque eso puede ser difícil, es justo ahí donde se fortalece nuestra confianza. Miremos el ejemplo de José. Dios le dio sueños grandes, visiones de que algún día sería un líder importante, con autoridad sobre su familia. Pero antes de ver esa promesa cumplida, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por quienes había ayudado. Todo parecía ir en contra de lo que Dios le había revelado. Pero José nunca dejó de confiar. Y en el momento adecuado, Dios lo levantó hasta convertirlo en el segundo hombre más importante de Egipto. Fue esa fe la que lo sostuvo en los momentos más oscuros y lo llevó a ver cumplido lo que Dios había dicho. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia lo que nos rodea, también transforma lo que somos por dentro. La fe nos enseña a depender de Él, a soltar el control y a creer que su voluntad es mejor que la nuestra. A veces las cosas no pasan como esperábamos, o no en el tiempo que queríamos, pero la fe nos asegura que Dios sigue teniendo el control y está obrando para nuestro bien. En Isaías 55, 8-9, Dios dice, «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como el cielo está más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que los suyos, y mis pensamientos más que los de ustedes». Esta verdad nos da paz. Abraham esperó años por su hijo. José vivió años de injusticia. Ellos no sabían exactamente cómo ni cuándo Dios actuaría, pero confiaron en que lo haría. Y eso es lo que se nos pide hoy, confiar sin ver. Puede que estés atravesando una situación complicada ahora mismo. Quizás estás lidiando con problemas de salud, de dinero, con conflictos familiares o incluso una sequía espiritual. La buena noticia es que el mismo Dios que obró en la vida de Abraham y José puede obrar en la tuya también. La clave está en creer que Él está actuando, incluso si todavía no ves resultados. Y algo muy importante, la fe no solo cambia lo que está afuera. Muchas veces, el mayor milagro ocurre en nuestro interior. Dios utiliza nuestras luchas para trabajar en nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en medio de las pruebas, estamos siendo moldeados para parecernos más a Jesús. Nos convertimos en testimonios vivos del amor y poder de Dios. Así que si sientes que lo que te rodea te sobrepasa, recuerda que tu Dios es más grande que cualquier dificultad. Haz como hicieron Abraham y José, deja que tu fe te guíe. Porque la fe no solo tiene el poder de mover montañas, también transforma la manera en la que enfrentamos los desafíos de la vida. Y nunca lo olvides, Dios está contigo. Él tiene el control. Y en el momento perfecto, verás su mano actuando con poder sobre tu vida. La segunda cosa que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es que ella se convierte en un escudo poderoso contra el miedo. El temor es uno de los grandes enemigos de la fe. Nos paraliza, nos impide avanzar y nos hace dudar de que Dios realmente tenga el control. Pero cuando caminamos en fe,
Esa confianza en Dios se transforma en una protección espiritual que nos permite enfrentar los momentos más duros sin ser vencidos por el temor. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de estar rodeadas de circunstancias aterradoras, decidieron creer y confiar en el Señor. Un ejemplo que resalta es el del joven David enfrentando al gigante Goliat. Todo el ejército de Israel temblaba ante el tamaño y la fuerza de ese guerrero filisteo. Humanamente hablando, nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero David tenía algo distinto, una fe firme en el poder de su Dios. Él sabía que no estaba peleando solo y declaró con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». 1 Samuel 17:45. Fue esa fe lo que le dio el coraje necesario para pararse frente a Goliat y obtener la victoria. Así funciona la fe. Cuando todo a nuestro alrededor grita que no se puede, ella nos recuerda que sí se puede, porque Dios está con nosotros. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas o amenazas, el miedo intenta tomar control. Es natural sentirlo, sobre todo ante lo desconocido. Pero es justo ahí donde la fe entra en acción. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios camina con nosotros y que, sin importar cuán grande sea el desafío, Él tiene el poder para protegernos y llevarnos a la victoria. Un relato muy revelador es el de los discípulos de Jesús cuando se desató una tormenta en el mar de Galilea. Estaban llenos de pánico, convencidos de que iban a morir, aun cuando Jesús estaba con ellos en el mismo barco. Clamaron por ayuda, y entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y las olas, y todo se calmó. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Esa pregunta revela mucho. Jesús esperaba que la fe de sus discípulos les hubiera dado paz, incluso en medio de la tormenta. Porque la fe, cuando es genuina, se convierte en una barrera contra el miedo. Y eso sigue siendo verdad para nosotros hoy. Cuando enfrentamos las tormentas de la vida, ya sean económicas, familiares, emocionales o espirituales, el miedo trata de hacernos creer que no hay salida, que estamos perdidos. Pero la fe nos recuerda que Jesús está en el barco con nosotros, que Él no nos abandona y que tiene el poder para calmar cualquier tempestad. Pablo, en Efesios 6:16, nos exhorta a tomar el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Esas flechas muchas veces son pensamientos de duda, de miedo, de ansiedad. El enemigo quiere debilitarnos, sembrar desconfianza en nuestros corazones y alejarnos de la paz de Dios. Pero cuando usamos la fe como escudo, esos ataques pierden fuerza. ¿Y cómo fortalecemos esa fe para que realmente sea un escudo eficaz? La respuesta está en mantener una relación constante con Dios. La fe no se activa mágicamente cuando llega una crisis. Es un músculo que se desarrolla con la práctica diaria. Eso significa buscar a Dios todos los días en oración, sumergirse en su palabra y recordar sus promesas. La Biblia está repleta de verdades poderosas que nos llenan de valor y nos recuerdan quién es Dios y lo que Él puede hacer por nosotros. Mientras más llenamos nuestra mente con esas promesas, más fuerte se vuelve nuestra fe y menos espacio dejamos al miedo. También debemos tener claro que la fe no hace desaparecer el miedo de inmediato. David probablemente sintió temor ante Goliat. Los discípulos claramente sintieron miedo en la tormenta. Sentir miedo no te hace menos creyente. Pero lo que la fe sí hace es darnos el valor para avanzar a pesar del miedo. Nos da la seguridad de que, pase lo que pase, Dios está a nuestro lado y no nos dejará caer. Otro gran ejemplo es Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios le encargó la tarea de liderar a Israel hacia la tierra prometida. Era una misión enorme, con muchos riesgos y enemigos por enfrentar. Podía haber sucumbido al temor. Pero en Josué 1:9, Dios le dice: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué eligió confiar. Su fe le dio el valor para seguir adelante y Dios le dio grandes victorias. Así también tú puedes enfrentar lo que venga sin ceder al miedo. Porque la fe en Dios es más fuerte que cualquier amenaza. No importa cuán dura sea la batalla, no estás solo. Dios va contigo. Y si el miedo intenta quitarte la paz, recuerda que hay un Dios poderoso que pelea por ti, que no se duerme, que nunca falla.
Y si sientes que el miedo ha estado controlando tu vida, quiero invitarte nuevamente a fortalecer tu fe. Hazlo con oración diaria, con devoción, con momentos íntimos con Dios. Y si necesitas una guía para comenzar, recuerda que puedes descargar el devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, que te ayudará a desarrollar una vida de oración sólida y efectiva. Haz clic en el enlace que está fijado en el primer comentario del video. Si buscas vivir una fe que vence el miedo, este devocional será una gran ayuda para ti. Descárgalo ahora mismo. La tercera cosa que sucede cuando ponemos nuestra fe en Dios es que comenzamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es solo una creencia abstracta ni una idea bonita que repetimos en momentos difíciles. Es la llave que abre la puerta al poder de Dios y permite que lo imposible se haga realidad. A lo largo de toda la Biblia encontramos historias de personas que, por medio de la fe, vivieron milagros que desafían cualquier lógica humana. Los milagros son la forma visible en la que Dios demuestra su poder aquí en la tierra, y la fe es lo que nos conecta con ese poder celestial. Jesús, durante su tiempo en la tierra, dejó en claro que los milagros estaban estrechamente relacionados con la fe de quienes los recibían. Un ejemplo impresionante es el de la mujer que sufría de una hemorragia constante. Durante 12 años intentó sanarse. Consultó médicos, gastó todo lo que tenía, pero nada funcionaba. Sin embargo, tenía una convicción muy fuerte: si tan solo lograba tocar el manto de Jesús, sería sanada. Y así fue. En el momento en que tocó su vestidura, su cuerpo fue sanado al instante. Jesús sintió que poder había salido de él y, al verla, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Este relato es un claro testimonio de cómo la fe activa el poder de Dios. Ella no fue sanada por tocar un manto, sino por creer con todo su corazón que Jesús podía hacer el milagro. Esa es la fe que mueve el cielo. Una fe real puede traer a la existencia lo que parece imposible. Jesús también dijo en Mateo 17:20, «Si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada le será imposible». Con esto, Jesús nos muestra que no es cuestión de tener una fe gigante, sino de tener una fe auténtica. Una fe genuina, aunque pequeña, basta para activar el poder de Dios, porque no depende de nosotros, sino de en quien confiamos. Cuando colocamos toda nuestra confianza en Dios, Él comienza a hacer cosas que no podríamos lograr por nuestras propias fuerzas. Un gran ejemplo es Pedro caminando sobre el agua. En medio de una tormenta, Jesús se acercó caminando sobre el mar. Los discípulos estaban asustados, pero Pedro, movido por la fe, le dijo: «Señor, si eres tú, ordéname ir hacia ti sobre el agua». Jesús le respondió: «Ven». Y Pedro, confiando, salió del barco y empezó a caminar sobre el agua. Pero cuando quitó la vista de Jesús y se enfocó en el viento, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. Clamó a Jesús, y Él lo rescató diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 28-31. Este pasaje nos enseña una lección vital. Mientras nuestra fe esté enfocada en Jesús, podemos hacer cosas que van más allá de lo natural. Pero si dejamos que la duda y el temor se apoderen de nosotros, comenzamos a caer. Dios quiere que tengamos una fe sólida que nos permita vivir lo extraordinario, que confíe plenamente en su poder sobrenatural. Él sigue siendo el mismo de ayer. El mismo que hizo milagros en el pasado puede obrar hoy en nuestras vidas. En Marcos 9:23, Jesús dijo: «Todo es posible para el que cree». Eso significa que no hay barreras para lo que Dios puede hacer cuando hay fe verdadera. Pero esa fe debe ser sincera, sin doble ánimo, y completamente entregada a Dios. Otro ejemplo que refleja esto es la historia del ciego Bartimeo. Era un mendigo que pasaba sus días al borde del camino. Un día, al saber que Jesús estaba pasando por allí, comenzó a clamar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le dijeron que se callara, pero él gritó aún más fuerte. Tenía una fe tan firme, que nada lo detuvo. Cuando Jesús lo llamó, Bartimeo no lo pensó dos veces. Se levantó, fue hacia él y le dijo claramente lo que deseaba: «Maestro, quiero ver». Y Jesús le respondió: «Puedes irte, tu fe te ha sanado». Marcos 10, 46-52.
La fe de Bartimeo no solo lo llevó a clamar, sino a actuar, a moverse con convicción hacia su milagro. Y fue recompensado con la vista. Eso es lo que hace la fe, trae lo invisible al plano visible, activa el poder de Dios incluso en los momentos más oscuros. Lo mismo puede suceder contigo. No solo estamos hablando de milagros físicos como sanaciones o provisiones. También se trata de milagros emocionales y espirituales. Dios puede sanar tu corazón roto, restaurar relaciones dañadas y transformar tu interior por completo. Y todo comienza con un acto de fe. Cuando le entregamos a Dios nuestras heridas, nuestras necesidades y nuestras esperanzas, Él comienza a obrar. A veces lo hace de forma inmediata, otras veces en su tiempo perfecto. Pero siempre responde. A veces sus milagros llegan de maneras inesperadas, diferentes a lo que imaginábamos, pero cuando miramos hacia atrás, entendemos que fue exactamente como tenía que ser. Y así como sucedió con los personajes bíblicos, esa misma fe está disponible para ti hoy. No necesitas ser perfecto ni tener una fe enorme. Solo necesitas creer sinceramente. El mayor milagro que puedes experimentar es el que ocurre dentro de ti, una transformación espiritual profunda, una nueva vida llena de propósito, gozo y cercanía con Dios. Así que si estás buscando un milagro, ya sea una sanidad, una provisión, una restauración o un despertar espiritual, cree de todo corazón que Dios puede hacerlo. Él es el mismo que levantó muertos, sanó enfermos y multiplicó alimentos. Y ese poder sigue actuando hoy en quienes confían en Él. La fe es la llave que abre las puertas de lo sobrenatural. Cree, confía y espera con paciencia, porque Dios es fiel para cumplir cada una de sus promesas. La cuarta cosa que sucede cuando colocamos nuestra fe en Dios es que ésta nos sostiene firmes en medio de las pruebas. Seguir a Cristo no significa que estaremos libres de problemas o sufrimientos. Todos, en algún momento, atravesamos temporadas difíciles, donde sentimos dolor, confusión o incertidumbre. Pero lo que nos distingue como hijos de Dios es que nuestra fe nos da la fuerza para soportar esas tormentas sin quebrarnos. La fe no evita que lleguen las pruebas, pero sí nos da las herramientas para atravesarlas con la certeza de que Dios está en control. Nos permite ver más allá del momento difícil y confiar en que hay un propósito mayor detrás de todo. Uno de los testimonios más impactantes de fe en medio del sufrimiento es el de Job. En el capítulo 1, versículo 21, después de perderlo absolutamente todo, sus riquezas, su salud e incluso a sus hijos, Job declaró con humildad y reverencia: «El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». A pesar de vivir una tragedia inmensa, Job no perdió la fe. No entendía por qué estaba ocurriendo todo, pero confiaba plenamente en que Dios era justo y bueno. Y esa confianza fue lo que lo sostuvo. Al final de su historia, Dios restauró lo perdido y lo bendijo aún más de lo que había tenido antes. La historia de Job nos enseña que aunque no comprendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos descansar en que Dios está obrando, incluso cuando el panorama es oscuro. En Santiago 1, 2-4 leemos: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Ese pasaje nos recuerda que las pruebas tienen un propósito, nos forman, nos maduran y nos preparan para cosas mayores. Aunque el dolor sea real, la fe nos da la capacidad de confiar en que todo está sirviendo a un plan eterno. Es difícil verlo en medio del proceso, pero con el tiempo se revela la obra que Dios estaba haciendo en nuestro interior. La vida de José también es una prueba clara de esto. En Génesis 37:28 vemos cómo sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Años después, siendo fiel en todo, fue acusado injustamente y lanzado a prisión. Pudo haber perdido la fe. Pudo haber pensado que Dios lo había abandonado. Pero no lo hizo. José permaneció firme. Siguió confiando. Y cuando llegó el momento, Dios lo sacó de la cárcel y lo puso en lo más alto de Egipto, como gobernador de toda la nación. Y lo más poderoso es lo que José dijo cuando todo se cumplió: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». Génesis 50:20. Eso es lo que hace la fe, nos da una mirada celestial.
Nos permite entender que incluso aquello que el enemigo intenta usar para destruirnos, Dios lo puede transformar en bendición. Otro ejemplo es el del apóstol Pablo. Él vivió persecuciones, naufragios, fue encarcelado, golpeado y rechazado por predicar a Cristo. Sin embargo, nunca perdió su enfoque. En Romanos 8:18 escribió: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Pablo tenía la mirada puesta en la eternidad. Sabía que las pruebas de este mundo son pasajeras, pero lo que Dios tiene preparado es eterno. Esa certeza lo mantuvo firme en medio de todo lo que enfrentó. Y esa misma confianza está disponible para ti hoy. Cuando entendemos que nuestras pruebas son parte de un propósito mayor, somos capaces de enfrentarlas con esperanza. Pero ¿cómo fortalecer nuestra fe cuando todo parece estar en contra? La clave está en la palabra y la oración. En Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esto significa que cuanto más nos alimentamos de la Escritura, más se fortalece nuestra fe. La Biblia está llena de promesas de Dios que nos animan y nos recuerdan que Él está con nosotros en todo momento. Isaías 41:10 nos da una promesa poderosa: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta y muchas otras promesas son como anclas para nuestra alma en los días de tormenta. Además, la oración nos permite conectarnos directamente con el corazón de Dios. En Filipenses 4:6-7, Pablo dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos y dejamos nuestras cargas en manos de Dios, Él nos da una paz sobrenatural que no depende de lo que está pasando afuera. Esa paz es una de las evidencias más claras de una fe firme. También debemos recordar que muchas veces es en medio de las pruebas cuando más se revela el poder de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte lo que Dios le dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando nos sentimos débiles, es cuando Dios se glorifica con mayor fuerza en nosotros. Las pruebas no solo nos enseñan a depender más de Dios, sino que también nos muestran que su gracia es suficiente, y que en nuestra fragilidad Él se hace fuerte. Así que si estás pasando por un momento difícil, no sueltes tu fe. Aférrate más que nunca. Porque la fe es lo que te mantiene firme cuando todo lo demás se tambalea. Dios está obrando, aunque no lo veas. Y al igual que con Job, José y Pablo, llegará el momento en que verás la mano de Dios actuando con poder en tu vida. La quinta y última cosa que ocurre cuando decidimos poner nuestra fe en Dios es que recibimos su recompensa. La fe genuina siempre produce frutos, ya sea en lo visible o en lo eterno. A lo largo de toda la Biblia, Dios afirma que aquellos que confían en Él y viven guiados por la fe, no quedan sin recibir respuesta. Porque la fe es el canal a través del cual se derraman sus bendiciones. Pero es importante entender que esas recompensas no siempre se presentan como cosas materiales o visibles. A veces, los mayores premios que Dios nos da por nuestra fe son cosas que van más allá de lo que podemos entender: paz, crecimiento espiritual, dirección, propósito e incluso la salvación eterna. Hebreos 11:6 lo dice con claridad: sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo deja claro que Dios desea que tengamos una fe activa, que lo busque cada día, y promete recompensarnos por ello. A veces esa recompensa llega en forma de milagro, sanidad, provisión o victoria. Otras veces, se manifiesta como fortaleza interior, madurez espiritual, esperanza firme y comunión con su presencia. Tenemos varios ejemplos en la palabra que muestran cómo Dios recompensa la fe. Uno de los más impactantes es el de Abraham. En Génesis 22:12-14 se narra cómo Abraham, por obediencia y fe, estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, confiando plenamente en que Dios tenía un propósito mayor. Justo en el momento en que levantaba el cuchillo, un ángel lo detuvo. Le dijo: ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo.
Entonces Dios proveyó un carnero para el sacrificio, y Abraham llamó a aquel lugar El Señor provee. Esa historia nos muestra que Dios honra la fe radical, la obediencia total. Cuando damos ese paso de confianza, Él responde con provisión, protección y cuidado. Otro caso notable es el de la viuda de Sarepta. En medio de una sequía, con apenas un puñado de harina y algo de aceite, decidió darle de comer al profeta Elías, confiando la promesa que él le dio de parte de Dios. En 1 Reyes 17, 15-16 leemos que ni la tinaja de harina se acabó ni el frasco de aceite se vació, conforme a la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Elías. Por su fe y obediencia, ella y su familia fueron sostenidos durante toda la crisis. Dios sigue recompensando así hoy. Muchas veces su provisión llega justo cuando parece que todo se va a acabar. Él llega a tiempo, pero también prueba nuestro corazón antes de actuar. Jesús mismo habló de estas recompensas. En Marcos 10, 29-30 dijo: les aseguro que todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más, y en la edad venidera, la vida eterna. Esta promesa nos muestra que vivir por fe no es en vano. Aunque el camino sea sacrificado, Dios recompensa en esta vida y, aún más, en la eternidad. Sin embargo, la recompensa más grande que podemos recibir por nuestra fe no es algo material. Es la vida eterna. En Juan 3:16 está la base de nuestra esperanza, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la mayor promesa de todas. Lo que Dios nos tiene reservado va más allá de esta vida. Y aun mientras caminamos aquí en la tierra, la fe también nos trae recompensas valiosas. Una de ellas es la paz que sobrepasa el entendimiento humano. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de las circunstancias. Es una paz interior que viene de confiar plenamente en Dios. Otra recompensa poderosa es la relación íntima con Dios. Jesús, en Juan 15:5, dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí nada pueden hacer. Cuando permanecemos en fe, unidos a Cristo, nuestra vida da frutos que glorifican a Dios y nos llenan de propósito. Así que si estás viviendo por fe, puedes estar seguro de que Dios está preparando algo grande para ti. Tal vez no siempre lo veas de inmediato, pero Él está obrando. Algunas recompensas vendrán pronto, otras más adelante. Algunas serán respuestas visibles, otras serán crecimiento y transformación interior. Pero todas serán para bien. En Hebreos 12:2 se nos exhorta a fijar nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es quien comenzó la obra en nosotros y quien la perfeccionará. Y al final del camino, nos espera la recompensa más gloriosa, vivir para siempre en su presencia. Así que sigue creyendo. Sigue caminando por fe. Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Y recuerda que tu fe nunca será en vano. Las recompensas de Dios son reales, eternas y están reservadas para quienes lo buscan con sinceridad. Si quieres fortalecer aún más tu vida espiritual y acercarte más a Dios, quiero invitarte a buscarlo todos los días con dedicación y constancia. Para ayudarte en ese proceso, puedes descargar el devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este recurso ha sido diseñado para acompañarte y fortalecerte, guiándote paso a paso hacia una vida de oración más profunda y significativa. Haz clic en el enlace que está fijado en el primer comentario de este video y descárgalo ahora mismo. Al hacerlo, estarás dando un paso más hacia una relación más íntima con Dios y abriendo la puerta a todas las bendiciones que Él tiene reservadas para ti. Durante todo este video, hemos recorrido juntos el camino del poder transformador que tiene la fe en Dios. Hemos visto cómo la fe cambia nuestra forma de ver las situaciones, cómo nos protege del miedo, cómo abre las puertas al mundo sobrenatural, cómo nos sostiene en medio de las pruebas más duras y cómo nos garantiza recompensas que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. El camino de la fe no está libre de dificultades, pero es en medio de esas luchas donde nuestra relación con Dios se fortalece y se profundiza. Cada historia bíblica que hemos repasado, desde Abraham hasta Job,
desde David hasta Pablo, nos demuestra que quienes confían en Dios nunca son defraudados. La fe verdadera no huye ante las tormentas, se fortalece en medio de ellas. Y a su tiempo, Dios siempre cumple lo que ha prometido. Si hay algo que quiero que recuerdes de todo este mensaje, es que la fe no es un lujo. Es una necesidad. Es esencial para vivir plenamente todo lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso, no dejes que el miedo, las dudas o los problemas apaguen la llama de tu fe. El Dios en el que has creído es el mismo que abre caminos donde no los hay. Es el Dios que mueve montañas. Que tu fe te lleve cada día más cerca de su voluntad. Que te impulse a seguir caminando, incluso cuando no veas el final del camino. Y ahora, quiero invitarte a cerrar este momento orando conmigo. Vamos a entregarle a Dios nuestras cargas, nuestras batallas y nuestra fe, confiando en que Él es fiel para actuar. Oración final. Señor Todopoderoso, nos acercamos a ti con el corazón lleno de confianza. Sabemos que cuando depositamos nuestra fe en ti, todo cambia. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra esperanza. Te agradecemos porque aún en medio de las dificultades, tú estás con nosotros, nunca nos dejas solos. Hoy rendimos ante ti nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras dudas. Queremos caminar no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Danos una fe firme, constante, que no dependa de las circunstancias, sino de tu palabra. Enséñanos a confiar más en ti, a descansar en tu fidelidad y a seguir tu voluntad con alegría. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu gracia y por las promesas que nos sostienen. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén.